Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Tú me puedes acusar si quieres, pero no me pega, porque Cristo pagó por mi pecado, así que nadie puede condenarme por lo que Cristo hizo por mí. Él recibió la condenación por mí. Así mi pecado pagado, nadie me puede condenar o acusar. Gracias a Dios. Si me siento culpable, condenado, a lo mejor lo merecí, pero Cristo pagó por eso, y si lo confieso, entonces Él me aplica el perdón del pecado. Así tengo limpieza de mi pecado, tengo perdón de mi pecado para la gloria del Señor. Aleluya, gracias a Dios por Jesucristo. Perdonado completamente. Nadie me puede acusar para condenarme, pues Cristo me ha declarado inocente, justificado y limpio para su gloria. Tercero, que si me siento alejado de Dios por lo que he hecho. Muchas veces haces una cosa a tu esposa que es mala y ya hay divorcios por causa de pecados, ¿verdad? En el matrimonio. Y ya dices, ella no quiere hablar conmigo, y yo no quiero hablar con ella por este pecado, me siento mal o lo que sea. Que si me siento alejado, y con razón debo sentirme alejado de otro a quien yo he ofendido, y si he ofendido a Dios, Romanos 5:10 dice, todos éramos enemigos de Dios. Yo nunca he sido enemigo a Dios. Desde niño pequeño, yo siempre he amado a Dios de mi manera. Entonces, ¿la Biblia es mentirosa? No. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios todos. Hay días cuando tú estás en la cama y tú sabes que debes levantarte de la cama, alabar a Dios, a lo mejor ir a la iglesia. Hay días cuando el Señor te mueve para dar una ofrenda especial, un diezmo, y tú dices, bueno, es que yo no quiero levantarme de la cama para ir a la iglesia hoy. Yo no quiero usar mi dinero para la ofrenda hoy. Estás llegando a ser enemigo de Dios. Porque Dios dice que hagas algo y tú no quieres hacerlo. Todos hemos estado en esa ocasión, en esta situación. Todos hemos sido enemigos de Dios. Dios dice, arrepiéntete del pecado, cree en el Señor Jesús. Y yo digo, no, yo soy religioso, mi religión me salva, mi fe en Cristo de mi manera me salva. Y eres enemigo de Dios por querer ser salvo de tu manera, en vez de la manera de Dios. Que cuando te sientes alejado de Dios en este caso, te sientes justamente como un enemigo, que Dios no va a escuchar su oración. Bueno, por eso tenemos otro remedio por pecado que se llama la propiciación. Una palabra larga, ¿verdad? Somos enemigos rebeldes, pero en amor Dios quiere propiciarse con nosotros, que significa reconciliarse con nosotros. Recuerda los que han estado aquí el miércoles hablando de la oración a través de Génesis. Miramos la otra semana de Jacob, que había pecado contra su hermano Esaú. Y entonces él, cuando regresó a la tierra prometida, dijo, Esaú me va a matar. Ya viene con un gran ejército para matarme seguramente, porque yo le ofendí. Tengo que propiciarle, pacificarle, calmarle. Y así que envió por delante centenares de ovejas y vacas, un gran regalo para su hermano Esaú, para propiciar su ira, calmar su ira, porque habían estado alejados por 20 años y querían una reconciliación. Dios dice, tú te has alejado de mí, como el hijo pródigo que se alejó de su papá en rebeldía.
Pero yo no quiero eso. Yo voy a hacer una propiciación. Tú no tienes que hacer nada. Yo voy a pagar por tu pecado y eso entonces me propicia a mí. Dios se propició a sí mismo para, como si hubiera sido Esaú, ofreciendo centenares de ovejas y vacas para calmar su propia ira. Y así es una cosa que no se pasa, no va a pasar. Pero aquí encontramos que Dios se propicia a sí mismo con la sangre de su Hijo Jesucristo. Este está alejado de mí por un pecado que merece la muerte. Pero yo no quiero ese alejamiento. Yo voy a ser como el padre del hijo pródigo que mata un becerro gordo y eso muestra que estoy propiciado, que voy a recibir mi hijo, que yo estoy reconciliado. No sé si él está reconciliado conmigo, pero yo me siento reconciliado con él. Es lo que hace Dios. Y luego yo tengo que recibir su reconciliación, su propiciación, para estar reconciliado con Dios. A veces tú has perdonado a otra persona totalmente. No tienes ningún rencor contra ellos, pero ellos casi no lo creen. Y así que ellos están irritados contigo además. Y ellos no quieren reconciliarse contigo, aunque tú ya estás reconciliado con ellos en tu corazón. Así es Dios. Él está reconciliado con nosotros, propiciado con nosotros, pero es para nosotros reconciliarnos con Dios y aceptar su paga como la paga por nuestro pecado. Y así que Él lo hace primero por su sangre. Y segundo, si alguno tiene una duda, Él provee como un abogado entre Dios y mí para presentar esa reconciliación. Y entonces encontramos eso en 1 de Juan 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Muchos abogados son muy malos y no te sirven tanto. Pero este es un abogado perfecto, justo, infalible. Si Él es abogado por ti, vas a tener tu petición. Mis padres hace ya 60 años más se divorciaron, más de 55, 60 años. Ya están muertos los dos. Pero mi papá, ¿verdad?, puso un abogado contra mi mamá y él no quería pagar nada para ella y los niños. Él quería vivir con una mujer y no quería tener resultado de eso. Pero alguien aconsejó a mi mamá a encontrar tal abogado. Y ella no sabía, era una mujer inocente, pero parece que era el mejor abogado en todo Ohio. Ella ni lo sabía. Y así que mucho mejor que el abogado de mi papá. Y así que cuando fue a la corte, él defendió a mi mamá y así que ganó sostén para nosotros los hijos, ¿verdad? Y ganó la mitad de la casa que ella merecía. Y así que todo salió bien por un buen abogado. El hecho es que nosotros hemos ofendido a Dios y el diablo nos acusa como un abogado en contra de nosotros. Es malo, no merece nada. Y Dios dice, voy a darle el mejor abogado de la eternidad, mi Hijo Jesucristo, para abogar por ellos. Y si alguien les acusa, Jesús va a decir, sí, merecen acusación, pero es por eso que yo morí en la cruz del Calvario. Yo pagué por la cosa de que está acusado. ¿Quién puede condenar si yo he pagado por esa condenación? Y el que es el que dio su sangre, también es abogado, abogando a mi favor. Y el diablo, el acusador de los hermanos, no tiene nada que decir por este buen abogado que tenemos infalible del Señor Jesús. Así que el Señor, para nuestro alejamiento, manda un abogado para decir, no, puede estar reconciliado conmigo porque Él aboga por mí
con sus sangre, con sus manos taladas en la cruz. También Él provee la propiciación que pacifica. Y así, versículo 2, Él es no solo abogado, pero es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. A lo mejor Dios no acepta a uno que ha sido tan malo. No, por todo el mundo. A lo mejor Dios no acepta a uno que ha estado en una familia idólatra, que ha ofrecido sacrificios a los ídolos. No, para todo el mundo. Él ha pagado el pecado para mostrar que estamos incluidos en su oferta sin importar cuán malo hayamos sido. Seguro, Él asegura que su sangre es la paga por todo pecado, y Él asegura que no solo su sangre asegura, pero su promesa asegura. Eso para nosotros se aplica a todo el mundo. Su promesa, cree en el Señor Jesucristo, será salvo. Es para mentirosos, orgullosos, adúlteros, no importa quién, para todo el mundo es su paga y su promesa. Solo tenemos que arrepentirnos y creer en Él para pagar, para aplicar esa paga. Y así que el Señor, para terminar en esto, y luego seguiremos la próxima semana, capítulos 3 en adelante, Él asegura esto por escrito. 1 de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, como hacer un contrato para mí que nadie puede negar, firmado con la mano de Dios, sellado con la sangre de Jesucristo. Él escribe un contrato, un pacto conmigo. Os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. El Señor, por escrito, provee un regalo de amor para mí. 1 de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el Señor Jesucristo. Hay dos palabras para saber que hemos estudiado en las últimas semanas de 1 de Juan. Uno es saber por experiencia y el otro es saber porque algo está escrito, comprometido como un contrato. En 1 de Juan 5:13, Él dice, esas cosas están escritas para que sepáis que tenéis vida eterna. No es para que yo conozco por experiencia que tengo vida eterna, sino yo sé, porque es la promesa de Dios, el contrato de Dios, escrito por Dios, que su sangre me limpia de todo pecado. Si creo en Él, tengo vida eterna. Dios lo escribió en este libro, lo escribió a base de su sangre, que yo tengo vida eterna por su promesa. El hecho es que si yo solo digo, yo conozco que estoy casado, porque anoche mi esposa y yo, ¿verdad? Fuimos un amigo, que no es nadie ni nada, pero un amigo, que dice, ¿ustedes quieren casarse? Ok. ¿Usted quiere casarse con ella? Sí. ¿Yo? ¿Usted con él? Sí. Yo les declaro esposo, esposa, ya están casados. ¿Qué es esto? Un amigo me declara casado, ya estoy casado porque yo conozco por experiencia que tenía una experiencia de matrimonio, ya estoy casado. No. Yo necesito una licencia con una autoridad que me da la licencia. Y entonces yo firmo, ella firma, y entonces cuando declaramos, yo me caso contigo, tú te casas conmigo, y entonces uno con autoridad dice, les declaro casados, él firma, ella firma, él firma, un testigo firma para asegurar, y entonces por escrito están casados. ¿Qué si se levanta el próximo día? Mi papá hizo eso con mi mamá, ¿verdad? Cuando él se irritó con mi mamá,
Él dijo, yo no sé qué es este matrimonio que teníamos. Yo no creo que valía por nada, ¿verdad? Porque yo no quiero estar casado contigo, así que no creo que vale nada. Y mi mamá podría mostrarle por escrito, ¿verdad? El contrato con el juez, con el pastor, con el testigo, que con su nombre, con nombre de él, y decir, no, estamos casados por contrato escrito. Así que yo no soy salvo porque yo tenía la experiencia de decir, oh Jesús, perdóname, lo siento mi pecado, yo creo en Jesús, amén, ya me siento perdonado porque yo me declaro perdonado porque yo he tenido la experiencia de orar algo. ¿Cómo sabes tú que estás perdonado? Solo Dios te declara perdonado. Pero otro pastor me dijo, ergo te absuelvo, yo te perdono, yo te absuelvo de tus pecados. ¿Él es Dios para absolverme de mi pecado? Ellos creen que sí, yo digo que no. Esa es otra cosa que aprendí ese día con los 7 sacerdotes. Yo dije, ¿cómo pueden ustedes ser mediadores si hay un solo Dios y un solo mediador? ¿Cómo pueden ustedes sacerdotes ser mediadores para perdonar a alguien? Y ellos dicen, no somos mediadores. Nosotros somos como Dios para los hombres. Y como Dios dice, te perdono, nosotros estamos en lugar de Dios para perdonar. Así que si yo digo, te perdono, es como Dios diciendo, te perdono, porque yo soy el emisario de Dios, me dijeron los 7 sacerdotes. ¿Tú eres Dios? Bueno, en este sentido dicen, no, digo, hay un solo Dios y un solo mediador. Y el hecho es que aquí ningún hombre, ni yo mismo, puedo declararme perdonado e inocente. Crimen es contra el hombre. Pecado es contra Dios. Salmo 51, contra ti y ti solo he pecado, dice David, solo contra Dios. Solo Dios puede perdonar. Yo no puedo pegar a Juan y pedir Salvador a perdonarme por pegar a Juan. Mi pecado, mi crimen es contra Juan. Juan tiene que perdonarme. Mi pecado es contra Dios. Dios tiene que perdonarme. No puede ir a usted para darme perdón. Tengo que ir a Dios. Solo Dios perdona. Y así dice en Marcos 2, cuando hay un hombre paralítico y uno dice, ¿quién es este Jesús que dice, yo te perdono? Solo Dios perdona pecados. Ajá. Y Jesús es Dios. Por eso Jesús perdona pecados. Así es que encuentro que Dios me dio la propiciación, su sangre, y Dios me dio la promesa y me dio la palabra escrita en la Biblia, que la sangre me limpia de todo pecado. Y si creo en el Señor Jesús, soy salvo, escrito por Dios, prometido por Dios. Y así que yo sé por un contrato escrito que soy salvo cuando acepto a Jesús, porque la Biblia, escrito por Dios, inspirado por Dios, lo promete. Aleluya. Amén. Así que no por mi experiencia. Muchos tienen la experiencia, Señor, perdóname, pero no creen lo que la Biblia dice de perdón. Que la sangre les limpia. Y cuando dice, ya no creo en mi experiencia, yo creo en lo que la Biblia dice. Que la sangre me limpia y si creo en Jesús con arrepentimiento, soy salvo. Aleluya. Amén. Y ese es un regalo de amor. 1 de Juan 4:10. En esto consiste amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, otra vez, por nuestros pecados. Y así que Dios me da, por su promesa, por su palabra y ahora por su amor, esa propiciación. Y como Dios es amor, yo sé que tengo perdón. Yo sé que tengo limpieza. Yo sé que no tengo condenación ni culpabilidad. Yo sé que estoy reconciliado con Dios. No tengo que sentirme alejado de Dios. Puedo hablar con mi Padre
Puedo saber que mi Padre me oye a mí. Puedo alabar a mi Padre y saber que el Padre recibe mi alabanza. Puedo pedirte mi ayuda y mi ayuda. ¿Por qué? Porque los que estaban alejados, dice en Efesios 2, ya están acercados por la sangre de Cristo que Dios derramó por su amor. Y así, por su amor, por su promesa, yo sé que tengo vida eterna. ¿Tú tienes esas promesas? La próxima vez veremos 4 cosas más en 1 de Juan, que son grandes promesas de lo que Dios hace para tratar con el pecado, como Dios nos da victoria sobre el pecado. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.